Ahí ya estamos grabando y bienvenidos a todos. ¿Alguna duda les quedó de la clase anterior? ¿Está todo clarito? Excelente. Profe, Sí, dime, Mari. ¿Se acuerda que la semana pasada le estábamos hablando sobre la fecha del tercer certamen? Sí, Ya, es que habíamos hecho una votación ya, y votamos 30 personas y 23 dijeron que si era posible el 26 de julio, mientras que 7 personas querían el 3 de agosto. ya. A ver, 26 de julio. Sería el lunes 26. Sí, Ya, y nosotros queríamos el 3 de julio, el 3 de agosto, que es martes. sí. Ah, no, y el 26, y la fecha que teníamos originalmente era, Era el tiro reviso. Era el 2 de agosto. ya, o sea que el 2 de agosto ustedes no lo quieren, pero sí lo quieren el 26 de julio. Sí, ¿Y la otro? mayoría votó que sí. Ya, entonces lo cambio. Entonces, el 2 de agosto no sería, y nos vamos al 26 de julio a las 4 de la tarde, también está bien la hora, ¿no es cierto? Sí, a la misma hora que los demás certámenes. Perfecto. Perfecto. Cristín, voy a tener que pasar en la materia más apretada. Estamos claros con eso, ¿no? Sí. Ya. Ok. Le damos entonces a nuestro gas ideal. Básicamente, el gas ideal se refiere a que las moléculas están interactuando poco entre ellas. O sea, hay poco efecto, digamos, de atracción, de repulsión entre las moléculas. De manera que las moléculas se mueven, se están moviendo libremente, están chocando con las paredes, qué sé yo, y eso está generando la presión a través también de la temperatura, ¿no es cierto?, que tiene el gas. El gas ideal básicamente es el que responde, ¿no es cierto?, a la fórmula tan sencilla de PV igual nRT, y que ocurre que en general nosotros en nuestras condiciones normales estamos sí con gases ideales. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no es cierto?, que cuando la presión tiende a cero, las moléculas ni se ven, ¿no es cierto?, y hay poca interacción entre las moléculas, y el gas se comporta como gas ideal, cuando la presión es muy bajita. En términos prácticos, esta presión baja es más o menos 5 bar, 5 atmósferas. ¿Ya? O sea, cuando nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de la presión atmosférica, estamos hablando que los gases normales, el nitrógeno, el oxígeno, el helio, el hidrógeno, todo se están comportando como gases ideales, y entonces es muy práctico y podemos usar prácticamente la regla del PV igual en el GT. Y ahí tendríamos entonces eh, nuestros gases ideales. Bueno, si estamos hablando, ¿no es cierto?, de que tenemos un sistema que lo mantenemos a una temperatura constante, obviamente, ¿no es cierto?, nRT va a ser constante, y entonces el producto de P por V va a ser constante, y si nosotros en algún momento, ¿no es cierto?, aumentamos la presión, si nosotros estamos aumentando, ¿no es cierto?, la presión, el volumen va a disminuir en esta relación, ¿no es cierto?, y se va a mantener el producto constante. Aumentamos la presión y, ¿no es cierto?, si
se mantiene la temperatura constante, el volumen obviamente disminuye. Y nuestra expresión, ¿no es cierto?, va a ser PV molar igual a RT o PV igual a RT, ¿no es cierto? Y vamos a tener que en nuestros gases ideales se va a estar cumpliendo esta relación en que la energía interna va a ser solamente función de la temperatura. En un gas real va a ser función de un par de parámetros, puede ser temperatura y presión o temperatura y volumen, ¿ya? Y entonces vamos a definir una nueva variable que es muy práctica en términos de energía, que es la entalpía. Y definimos la entalpía como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, de una propiedad acá con, ¿no es cierto?, por mol, así que estamos hablando de una propiedad intensiva. Si estuviéramos, ¿no es cierto?, por kilo, también estaríamos hablando de una propiedad intensiva, sería una alternativa especial, o si no, ¿no es cierto?, lo hablamos de extensiva o total. Aquí tenemos toda la, ¿no es cierto?, la entalpía igual a la suma de toda la energía interna más presión por todo el volumen. ¿Ya? Aquí estamos no por unidad de nada, sino que es el total de la energía. Y por otro lado, vemos que habíamos visto nosotros que el trabajo en términos de equilibrio, en términos de reversibilidad, nosotros lo vamos a poder expresar como la integral de PdV. Si hacemos la integral de PdV de 0 hasta B, nosotros va a ser PV. Esto es a presión constante. Y tenemos, en el caso de los gases ideales, esta es la definición de la entalpía, definición más PV, pero los gases ideales, el PV lo podemos reemplazar por RT, y nos queda, ¿no es cierto?, la entalpía como función exclusivamente también de la temperatura. Es función, ¿no es cierto?, de la entalpía, es solamente función de la temperatura para los gases ideales. Pero vámonos a nuestros temas más prácticos y vámonos a lo que es la capacidad calorífica o calor específico. Y esto representa una propiedad de los materiales que es cuánto cuesta calentar algo, cuánto cuesta enfriar algo. Básicamente eso es la capacidad calorífica, es una propiedad intrínseca de la materia y que nos está indicando a nosotros si yo para subir 1 grado Celsius algo, ¿no es cierto?, cuánta energía tengo que suministrar, ¿no? Yo quiero calentar 1 gramo de agua de 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius, ¿cuánta energía le tengo que entregar? ¿Alguien tiene una idea? 1 gramo de agua lo vamos a calentar desde 14,5 a 15,5. ¿Se acuerdan alguna definición de energía? Bueno, esa es la definición de la caloría, ¿ya? O sea, una caloría es lo que yo necesito para calentar 1 gramo de agua a 1 grado Celsius entre 14,5 y 15,5. Y entonces, si estamos haciendo esta definición, ¿no es cierto?, estamos hablando de la capacidad calorífica por mol, aquí C, ¿no es cierto?, C viene siendo la capacidad calorífica, es el calor que yo voy a necesitar para, ¿no es cierto?, aumentar delta T la temperatura, ¿ya? Representa la energía necesaria de agregar para elevar la temperatura sin cambio de estado. Ojo, sin cambio de estado. Estamos acá evaporando, ¿ya? El cambio de estado es el calor latente, cuando nosotros, ¿no es cierto?, vamos a estar agregando energía, pero no de lo que detectamos en el termómetro, ¿no es cierto?, es calor latente, y ese es la vaporización o la condensación, etc. Entonces estamos hablando de dos tipos de calores. Un calor que se ve con el termómetro, calor específico, y otro el calor latente, que es cuando llega, ¿ya? Bueno,
Entonces, si nosotros, ¿no es cierto?, cambiamos, estamos en un tiempo a una temperatura, después estamos a otra temperatura, lo multiplicamos por C y obtenemos el valor, ¿no es cierto?, del calor que tenemos que agregar. Y, ojo, ¿no es cierto?, 1 kilo de oro recibe calor suficiente para elevar su temperatura desde 20 grados Celsius a 90 grados Celsius. Y si ese mismo calor se lo suministramos al aluminio, el aluminio va a subir 1/7 de estos 70 grados, o sea, va a subir solamente 10 grados, va a subir de 20 a 30. ¿Ya? Nos encontramos con que el aluminio, ¿no es cierto?, es mucho más difícil de calentar que el oro. ¿Ya? El oro se calienta rápidamente, no así el aluminio. ¿Ya? Así que, ojo, ¿no es cierto? Tenemos, fíjense bien, propiedades bien distintas. Es curioso, ¿no es cierto? El oro es mucho más denso, ¿no es cierto?, que el aluminio, pero se calienta mucho más rápidamente el oro que el aluminio. ¿Ya? Bueno, y nosotros tendríamos entonces dos análisis que hacer acá con respecto al tema de los gases. Si nosotros estamos a volumen constante y calentamos en este volumen constante el gas que nosotros tengamos, ¿cierto?, vamos a mantener el volumen y va a aumentar la presión del sistema. Aquí lo tenemos nosotros, un volumen constante, no se puede mover este pistoncito, y entonces tenemos que el cambio de energía interna, ¿no es cierto?, va a estar dado por el Q que vamos a estar agregando, y este Q, como lo veíamos en el cálculo, ¿no es cierto?, lo vamos a poder calcular como N, la capacidad calorífica, ojo, aquí a volumen constante, ¿no es cierto?, entre las dos temperaturas en los dos tiempos que nosotros vamos a estar. Así que podemos aquí sacar la definición de calor específico a volumen constante como la diferencia de energía interna, ¿no es cierto?, que está representada en este cambio de temperatura para una válvula. ¿Ya? Y aquí tendríamos entonces nuestra esquemita, y que si esto lo llevamos concretamente, digamos, a una temperatura, lo llevamos a a un punto, ¿no es cierto?, nos encontramos con que a esa temperatura definimos nosotros el C sub B, ¿no es cierto?, como du en dt a volumen constante. La variación, ¿no es cierto?, de energía interna contra la temperatura a volumen constante. Y ahí tendríamos la definición de C sub B. ¿Ya? También el oro comparado con el agua, la diferencia es mayor todavía. ¿Ya? 30 veces más se demora el agua en aumentar su temperatura que el oro. Entonces el agua es como de las sustancias más inertes. Qué interesante. Después seguimos con la matemática y ahora vamos a analizar una situación en la cual vamos a tener nuestro gas, pero va a estar, ojo, a presión constante, no va a estar nada a volumen constante, va a estar a presión constante. Tenemos este pedacito y no lo vamos a cambiar. Así que a presión constante nosotros vamos a aumentar nuestro volumen agregándole calor. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el Q, ¿no es cierto?, va a estar dado por, ahora, el calor específico a presión constante, el Q por el, ¿no es cierto?, va a estar dado por el calor específico a presión constante por el delta T, vamos a tener el Q, ¿ya? Y vamos a tener nuestra variación de energía interna y el balance de energía que nosotros, se fijan que ustedes aquí que tenemos nuestra ecuación de balance de energía, tenemos acá cambio de energía interna igual a Q más W, ¿ya? Y aquí tenemos entonces nuestro trabajo de compresión en parcial. Y podemos entonces hacer los cálculos respectivos. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, ¿no es cierto?, es la integral, ¿no es cierto?, menos la integral de P de B, así que tenemos a presión constante P por delta B, y reemplazamos todo acá, ¿ya? Y nos queda entonces esta expresión y juntamos
la situación 2 con la situación 1, la situación 2, ¿no es cierto? U, la energía interna al tiempo 2, PV al tiempo 2, y menos U en la situación 1 igual a C sub P. Aquí tenemos el calor, y aquí tenemos, juntamos nosotros energía interna con trabajo, ¿no es cierto? Y tenemos esta expresión de acá, y si ustedes se acuerdan, esta es la definición de precisamente la entalpía, ¿no es cierto? Así que podemos reemplazar, ¿no es cierto?, este término por la entalpía en tiempo 2 y el otro por la entalpía en el tiempo 1. Nos queda que C sub P, ¿no es cierto?, delta T es igual a delta H, así que despejamos, ¿no es cierto?, C sub P y llevamos entonces a una pura temperatura. Esto nos queda entonces que el C sub P es dH de T a presión constante. Una situación que nosotros tenemos en la playita, ¿no es cierto? Estamos aquí a presión constante, estamos a nivel del mar, aquí tenemos la presión constante de una atmósfera, y las cosas, los gases que nosotros estemos comprimiendo, ¿no es cierto?, sacando, digamos, calentando, digamos, a una presión constante, se va a estar comportando con esta relación que tenemos. Así que ahí tendríamos la expresión de C sub P, ¿no es cierto?, de H en T, ¿ya? Y los otros monos que habíamos estado fijándonos, ¿no es cierto?, es qué pasa con los calores específicos, ¿no es cierto?, en calorías por grado Celsius, y sacamos, ¿no es cierto?, el agua tiene nosotros necesitamos una caloría para que un gramo aumente un grado Celsius. Específicamente, en forma precisa, es entre 14,5 y 15,5 grados Celsius. Aceite, alcohol son mucho menos, ¿no es cierto?, que el agua. Ojo, el vapor de agua es la mitad del agua líquida, ¿ya? Y el hielo, más o menos también. ¿Se fijan? El hielo, el vapor de agua. Es interesante tener esto claro. Me va a costar, ¿no es cierto?, más levantar, ¿no es cierto?, la temperatura de agua líquida, que lo que va a costar levantar la temperatura de un hielo o de un vapor de agua. Aquí ustedes se fijan, los metales también son 10 veces menos que el agua. Así que aquí tenemos los calores específicos a presión constante, unos cuantos ejemplos de calores específicos. Y tenemos entonces esta unidad de energía, acá, la caloría. ¿Ya? En el caso, seguimos con el análisis del gas ideal, y estamos viendo entonces qué diferencia hay en el gas ideal entre energía interna y entalpía. Y vemos entonces aquí el C sub D, ¿no es cierto?, es de 1 de T, el C sub P es de H. Pero de H, digamos que es du más dPV, ¿no es cierto? Y este es el C sub P de T. Entonces, si nosotros hacemos lo correspondiente reemplazo, ¿no es cierto?, podemos ver que el C sub P, ¿no es cierto?, el C sub P de T va a ser igual a du más dPV, y el du, como lo tenemos acá, va a ser C sub P de T más R de T igual a C sub P de T. Así que podemos simplificar los diferenciales, ¿no es cierto?, nos queda C sub B más R igual a C sub P. Entonces es una relación muy simple para gases ideales, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos los datos a volumen constante, lo sumamos R y tenemos los datos a presión constante. Así que es bien sencillo, ¿no es cierto?, el cálculo de estos valores específicos entre uno y otro cuando estamos hablando de gases ideales. Nos cumple esta relación que tenemos aquí. Bueno, también, ¿no es cierto?, en los gases ideales, si estamos conversando que tenemos nosotros la presión constante, ¿ya? Entonces se nos cumple que, ¿no es cierto?, el cambio entre volumen y temperatura son proporcionales, así que yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen, obviamente, ¿ya? Esa es la relación que tenemos acá. La presión
estamos manteniendo, tenemos los mismos dos pesitos, el mismo pistoncito, tenemos la presión constante y el volumen, ¿no es cierto?, va a ser proporcional a la temperatura, o al revés también. Así que ahí tenemos esta otra relación. Entonces empezamos a llegar a las fórmulas para hacer los cálculos. Y aquí tenemos la fórmula para el C sub P de un gas ideal partido por R, y entonces quedamos con esta expresión que está acá en forma adimensional, el C sub P, ¿no es cierto?, nos va a quedar, cuando saquemos el R al otro lado, nos va a quedar con las unidades de R. Y entonces tenemos esta tablita, que es como lo típico en termodinámica, encontrar estas tablas en que tienen límites de acción, ¿verdad? Entonces dice acá que esta ecuación que está acá para calcular el calor específico a presión constante es válida desde 25 grados Celsius hasta esta temperatura máxima, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí, todo está en Kelvin, ¿no es cierto? Entonces vamos desde 298 Kelvin hasta 2000 Kelvin, hasta 1800, hasta 3000, dependiendo del gas que nosotros estemos trabajando. Esa es, ¿no es cierto?, el campo de aplicación de esta fórmula. Y tenemos todas las constantes, A, B, C y D. ¿No? Están todas las constantes acá. Aquí, en esta tabla, en este ejemplo, digamos, no hay C, pero en otros puede haber si estamos hablando de más gases. Y nos encontramos entonces con este dato acá, ¿no es cierto? El A es 3,355. El B, ¿ya? ¿Cuánto es? Aquí dice 10 elevado a 3B. Así que el valor de B, ¿cuánto va a ser? ¿Alguna? Andrea Redondo, el valor de B para el aire, ¿cuánto es? Andrés. Andrea Redondo, ¿estaba presente? Sí, no abrí el micrófono. ¿El valor de qué, profe? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el valor de B. Yo quiero saber el valor de B para el aire. ¿Cuánto es? Este... 0,000575. Exactamente. O sea, tenemos que dividir este valor por 1000, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que hiciste, ya. Entonces, eso. Porque nosotros lo que estamos viendo acá no es B, sino que es B por 1000. Así que, ojo, el valor que yo voy a meter acá, ¿no es cierto?, es 0,575 partido por 1000. Ojo, ¿ya? Excelente, Andrés. Entonces, y aquí está el D, por ejemplo, pero aquí es por 10 elevado a menos 5. O sea que este valor yo lo tengo que multiplicar por 100.000 para tener el valor de D. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente para tener cómodo las tablas, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos metiendo un montón de números aquí en la tabla y así nos queda más sencillo y lo podemos calcular. ¿Ya? Así que aquí tenemos nuestra ecuación, ¿ya? Y sacamos entonces el valor de C sub P a una determinada temperatura. Así que vamos a ver esto, ya. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el vapor de agua. Aquí tenemos el vapor de agua. Aquí tenemos los valores, ¿no es cierto?, de A, B y D, ¿ya? Y yo les voy a pedir que en los grupos, ¿no es cierto?, calculen el C sub P del vapor de agua a 100 grados. C sub P, ¿no es cierto?, el calor específico a presión constante a 100 grados. Aquí tienen distintos valores de R, ¿ya? Así que les voy a dar un ratito, veamos hasta las 4:30,
¿no es cierto?, de que ustedes hagan los cálculos correspondientes. ¿Ya? Así que vamos a armar 5 grupitos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos clarísimos? Nos vamos a los grupos.
Ya estamos todos de vuelta. Vamos a ver cómo les fue. Grupito 5, Astrid o Carolina. Astrid, Me dio 34,07 Joule partido mol. ¡wow! ¡Excelente! ¡Súper! Ya, a ver, ¿y los otros cuánto les dio? A ver, Francisca, y del grupo 4, Nos dio lo mismo, 34,05. uy, excelente. Ya, no les tengo que explicar nada más, entonces. Eh, seguimos la clase. Eh, brutal. No, Eh, profe, igual explícalo porque la verdad yo no supe cómo hacerlo. ah, ya. Vamos a mirar eso. Bueno, ahí están los valores de R, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos el cálculo correspondiente. C sub P partido por R, lo que está en la fórmula, ¿no es cierto? Tenemos el valor de A, 3,47, 3,47. Después tenemos, ¿no es cierto?, el valor de B, que es el número que leemos ahí, el 1,45, partido por 1000, ¿no es cierto? Partido por 1000, con el delta T con la temperatura, perdón, correspondiente. eh, no, el delta T, que hay una pura temperatura que serían los 100 grados, ¿no es cierto?, más la base de Kelvin, que es el 273, 373,15, y después el valor de D, ¿no es cierto?, multiplicado por 10 a la 5, para que sea este numerito que está acá, por 10 a la 5 es el valor de D. Y ahí tenemos entonces, y la temperatura que está dividiendo, ¿no es cierto?, y va al cuadrado. Y ahí tendríamos entonces la expresión para C sub P partido por R a esa temperatura, hacemos los cálculos, y nos da, ¿no es cierto?, 4,098. Esto lo multiplicamos por R, ojo, y R en qué unidades, en Joule Kelvin Gran Mol, ya, y nos da entonces 34,07 Joule Kelvin Gran Mol. Y si lo dividimos por 18, que es el peso molecular del agua, nos da el 1,89 Joule Kelvin gramo. ¿Ya? Así que ahí ¿Profe? tendríamos. ¿Ah? Y ese C por T cuadrado, que eso fue lo que como que me confundió, que la tabla no sale, entonces ahí como que me quedé pegado. El C por T cuadrado, que sale en Sí, la pues, fórmula de arriba. el valor de C es 0. No hay valor de C. ¿Ya? Ah, ya, ya. Muy bien. Nadie más, ninguna duda. ¿Estamos todos claros? Ya. Eh, seguimos entonces. Y ahora, se fijan, nosotros ahí calculamos el valor a una determinada temperatura. ¿Ya? Bueno, cuando hacemos cambios de temperatura, ¿no es cierto?, vamos a estar usando valores a distintas temperaturas del C sub P, ¿no es cierto?, o del C sub P, ¿ya? Entonces, un mol de nitrógeno se encuentra en el sistema a 30 grados Celsius y un bar. ¿Qué calor debe agregarse para que su temperatura aumente 10 grados Celsius? ¿Ya? Así que tenemos este esquemita, ¿no es cierto?, de acá, y tenemos que ver cuánto calor vamos a agregar. Así que nuestra pregunta, ¿no es cierto?, va a ser, vamos a tener nosotros C sub B, C sub P. Bueno, aquí tenemos el valor de C sub P, ¿no es cierto?, la fórmula para C sub P, ¿ya? Y hacemos entonces la expresión, ¿no es cierto?, de C sub P partido por R, sacamos el valor de la fórmula, estamos con los T, ¿no es cierto?, los valores de temperatura, ¿ya? Y ahora vamos a hacer C sub B, ¿ya? Así que si despejamos acá, si multiplicamos por R, ¿no es cierto?, nos queda C sub P igual a R por todo esto, ¿ya? Y para sacar C sub B, tenemos que solamente restar un R, ¿no es cierto?, porque C sub B es C sub P menos R, ¿ya? Así que en vez de 328, 228. Y nos queda que el Q, ¿no es cierto?, va a ser la integral
¿no es cierto?, de C sub B de T, ¿ya? Así que aquí tenemos la integral, ¿no es cierto? Aquí tenemos el valor de C sub B por dt, y hacemos entonces la integral, y nos va saliendo los distintos valores correspondientes de la integral, ¿ya? Y finalmente nos sale que Q son 208,3 Joule, ¿ya? Estamos trabajando con un mol, ¿ya? Y reemplazamos entonces el valor de R correspondiente y nos sale el valor final 208,3 Joule. ¿Estaríamos claros? Nosotros hacemos la integral de C sub P de T. Un mol de nitrógeno se encuentra en el sistema a 30 grados Celsius y un bar. ¿Qué calor debe agregarse para que su temperatura aumente 10 grados Celsius? Ojo, tenemos aquí el pistoncito y no están nada para impedir el cambio de volumen, así que vamos a tener que se va a calentar, ¿no es cierto? Va a aumentar el volumen y nosotros vamos a haber agregado entonces este calor para aumentar, ¿no es cierto?, la temperatura en 10 grados Celsius. El valor que a nosotros nos salga va a ser mayor o menor que el que teníamos antes. ¿Va a ser mayor que 208 o va a ser menor que o va a ser igual a 208? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya? Daniela Valderrama. Hola, Daniela. No está la Daniela. Bueno. ¿O sí está? Está respondiendo por chat, profe. Hola, profe. Aquí está Daniela. Sí. Me dice, hola, profe. Sí, sí. Entonces, yo le digo más o menos. No puede hablar por micrófono ahora. Ah, ya, entonces estamos pegados. Francisca Preus, no sé si, Francisca Preus, sí, dime tú, ¿vamos a necesitar más energía o menos? ¿Cuál era la...? La pregunta es, Sí. nosotros tenemos acá este sistemita, ¿no es cierto? Y vamos a hacerlo a presión constante. Yo necesito, para meterle estos 10 grados más de temperatura, necesito meterle más energía o menos energía que a volumen constante. ¿Más energía? ¿Más o menos energía? ¿Cuánto? ¿Más o menos? Sí. ¿Más? ¿Por qué más? O sea, es que para mí lo pienso de forma lógica. Si quiero que la temperatura aumente, no debería tener más energía, creo yo. Ah, ya, lo que pasa es que en el otro caso también aumentamos, ¿no es cierto? En este caso de acá, en este caso, aquí, ¿no es cierto? También aumentamos a la energía porque aumentamos en 10 grados, pero aquí manteníamos el volumen constante. La pregunta que yo le estoy haciendo es, con eso 208,3 Joule, ¿llegamos o no llegamos acá, a los 10 grados? La cosa es que en esta situación nosotros vamos a tener mayor movimiento de las moléculas, pero también vamos a haber desplazado este peso hacia arriba. O sea, vamos a haber hecho dos cosas. Uno, calentar la molécula y dos, mover el peso. O sea, hemos hecho un trabajo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, el C sub P, que sabemos que es R más que el C sub P,
¿no es cierto?, nos va a entregar un cálculo que va a ser mayor. Y eso es lo que va a ocurrir. Aquí entonces nuestra expresión, ¿no es cierto?, va a ser la integral de 3,28 entre por los 10 grados Celsius, ¿no es cierto?, que tenemos. Y entonces esto 3,28 va a significar que voy a tener esta expresión de acá abajo, ¿no es cierto?, y me va a estar arrojando a mí 291,4 joule, es lo que yo estoy necesitando a presión constante. Esa sería la otra situación. Una situación es a volumen constante y otra a presión. ¿Ya? Profe, Dime, Salvador. en el desarrollo anterior, ¿por qué en una parte aparece 3,28 y después en las líneas continuas aparece 2,28? Claro, porque esto es C sub P, ¿no es cierto? C sub P dice 3,28. Pero aquí yo dije, no, pero la integral que yo quiero acá es de C sub B de T. Esto es Ya, C sub P. Entonces aquí ya le resté el 1, ya, un R le resté, ¿ya? Y por eso me queda ahí el 2,28. ya, ahí entendí. Gracias, profe. Y en el otro, entonces acá sí tengo el 3,28, ¿no es cierto? Aquí repito todo el otro cálculo anterior y aquí le pongo el nuevo, el 3,28, ¿no es cierto? Por 10, 32,8. Esa sería entonces la diferencia. Después tenemos nosotros el tema de los puntos de referencia. Nosotros queremos ver, ¿no es cierto?, la altura de un cerro, la altura del plomo, ¿no es cierto? Decimos que estamos a 5.200 metros de altura. Esos 5.200 metros de altura es básicamente referido a lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, al nivel del mar. Y nos mantenemos en un sector conocido de diferencias de altura, ¿ya? No nos vamos a poner a hacer todas las cuestiones con la distancia al centro de la Tierra, o sabemos muy bien dónde está el centro de la Tierra. Entonces, nos manejamos en un ámbito conocido. Y eso significa trabajar, ¿no es cierto?, con un valor de referencia. Aquí decimos que 0, ¿no es cierto?, del nivel del mar. Y nosotros también entonces vamos a trabajar con una temperatura de referencia para decir que la entalpía a esa temperatura es 0. Y de ahí entonces empezamos a juntarnos nosotros con los valores, empezamos a obtener valores de los C sub P, los C sub B, etcétera, ¿no es cierto?, para encontrar los valores desde, yo tengo, por ejemplo, un valor, ¿no es cierto?, de mi condición de referencia, que es 0, y saco el valor, ¿no es cierto?, a T2, haciendo la integral entre T1 y T2, ¿no es cierto?, de C sub P de T. Y si lo hago, entonces cuando lo voy a hacer de referencia, voy a decir, bueno, aquí tengo 0, y mi valor de entalpía, ¿no es cierto?, va a ser desde TR a T, ¿no es cierto?, de C sub P de T. ¿Ya? Y así voy a entonces estar yo calculando entalpías con un valor de referencia. Lo mismo va a hacer con respecto a la energía interna. Pero ojo, yo me puedo dar un valor de referencia, ¿no es cierto? Y no me va a estar dando dos ceros, sino que me doy un solo cero, que va a ser la entalpía, ¿no es cierto? La entalpía a PR va a ser igual a 0, de manera que la energía interna más PV va a ser igual a 0, de manera que la energía interna de referencia, ¿no es cierto?, ATR no va a ser más 0, sino que va a ser igual a menos PV o menos RTR. Y ahí voy a tener entonces mi valor de la energía de referencia ATR. De manera que cuando yo haga los cálculos, ¿no es cierto?, voy a hacer cálculo desde TR hasta T, C sub B de T, pero ojo, le voy a estar restando también un poquito, que va a ser el menos RTR, por haberme yo fijado este valor de referencia con respecto a entalpía. Así que, ojo, ¿no es cierto?, nos damos estos valores de referencia, pero ojo, nos vamos a dar uno, ¿no es cierto?, en términos de energía, y de ahí vamos a ir construyendo hacia arriba nuestros valores, ¿ya? Bueno, tenemos
definiciones que hemos estado trabajando. Hemos estado estableciendo, ¿no es cierto?, que el dU en variaciones a volumen constante es igual a dQ. Entonces, ojo que esto, ¿no es cierto?, esta relación, ¿no es cierto?, se va a cumplir solamente en esa condición. Yo voy a tener, ¿no es cierto?, que delta U va a ser siempre, ¿no es cierto?, integral de C sub B de T, ¿no es cierto?, para el gas ideal, ¿no es cierto?, voy a haber hecho el cambio, pero ojo, esto solamente va a ser igual a Q cuando mi cambio lo he hecho siempre todo a volumen constante. Si no es a volumen constante, no, esta relación no va a ser válida, ¿no? Así que ojo, ¿no es cierto?, esto es válido, esta expresión entera, ¿no es cierto?, es válida siempre que se haga a volumen constante. Si no, yo voy a tener siempre la relación entre U y C sub B, ¿no es cierto?, porque es la definición de C sub B que la hemos hecho de esta forma, ¿ya? Lo mismo nos va a pasar a nosotros con la entalpía, ¿no es cierto?, y los procesos a presión constante. Si el proceso es a presión constante, yo voy a tener que dQ, ¿no es cierto?, estamos hablando de dQ reversible, ¿no es cierto?, va a ser igual a el DH, ¿ya? Y vamos a tener nuestra, esta expresión de acá, que esto se va a cumplir siempre y cuando estemos trabajando a presión constante. Si no, se nos da esta expresión de acá como la permanente. Ya, bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, en el caso de los gases, que siempre vamos a poder hacer el cálculo de trabajo como menos R delta T, ¿no es cierto?, el trabajo reversible de compresión y expansión para los gases ideales. Y voy a tener nuestra situación real versus la situación ideal, ¿ya? La situación ideal es la situación reversible. Y la situación real va a ser siempre irreversible. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, fuerza roce ahí, ¿no es cierto? Fuerza roce, y vamos a entonces a estar hablando que la fuerza para comprimir o expandir, ¿no es cierto?, acá va a ser el área por la presión atmosférica, más el pesito del pistón, más la fuerza roce. Esa va a ser la situación, ¿no es cierto?, irreversible. El reversible va a ser solamente el peso y la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, estos van a ser distintos y yo voy a tener trabajos también diferentes. Por ejemplo, si yo tengo que comprimir, ¿ya? Voy a hacer un trabajo de compresión en mi pistoncito. Si yo lo hago de forma irreversible, o sea, tengo que vencer, ¿no es cierto?, la fuerza roce, voy a tener que hacer el trabajo, ¿no es cierto?, que voy a tener que hacer sobre el sistema va a ser mayor a que si fuera reversible. Por otro lado, si yo le estoy pidiendo a mi sistema que haga trabajo, el trabajo reversible, ¿no es cierto?, va a ser mayor porque no va a estarse gastando en fuerza roce, no se va a estar consumiendo energía en el roce, ¿no es cierto?, y yo voy a hacer de forma reversible más trabajo que de forma irreversible. Así que ahí tendríamos nuestra situación de la realidad, ¿ya? Situación irreversible, entonces, es que nosotros no tenemos el C sub P igual al Q, sino que el C sub P, la integral del C sub P de T, ¿no es cierto?, va a ser igual a el despacho. Y ahí tendríamos nuestro esquema. Vamos a hacer un ensayo con un hervidor de agua. ¿Cuánto tiempo toma el hervidor de agua hacer hervir 1 kilo de agua? Bueno, ¿no es cierto?, el hervidor de agua tiene una determinada potencia, y esta potencia va a hacer que nosotros, ¿no es cierto?, calentemos el agua y la hacemos hervir. Nosotros no vamos a tomar el cafecito, ¿no es cierto?, simplemente basta que llegue a hervir y ya estamos ok. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos evaporar una cierta cantidad? Ahí vamos a tener que vencer también el calor latente, ¿no es cierto? Vamos a tener un calor latente que vamos a tener que entregarle al agua para que esta agua se evapore. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, el hervidor, ya para llegar a hervir, aquí tenemos nuestro C sub P del agua, de los 4,2 Joule,
4,2 joule por gramo por grado Kelvin, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos el agua a una temperatura T, la vamos a llegar hasta 100 grados, y ahí vamos entonces a haber calculado para un kilo, ¿no es cierto?, de agua, vamos a haber calculado el calor. Y el calor dividido por la potencia del hervidor, los watts, ¿no es cierto? Los watts son los joules por segundo, ¿no es cierto? Nos va este cubo va a estar en joule, así que se nos van los joules y nos quedan los segundos y nos sale directamente el tiempo en segundos. Y ahí tenemos entonces los tiempos para las distintas cosas que queremos hacer. Entonces, tenemos un hervidor ya de agua en la cocina de una casa a orillas del mar. Así que este hervidor tiene una potencia de 1850 watts y se carga con 2 libras de agua, ¿ya? O sea, 454 gramos, ¿no es cierto?, de cada libra a 60 grados Fahrenheit. Y el grado Fahrenheit, ¿no es cierto?, 1,8 grados Fahrenheit es 1 grado Celsius, y se pone en marcha. Indique en cuánto tiempo empieza a hervir el agua, sería, ¿no es cierto?, las 2 libras de agua que estaban a 60 van a llegar a los 212 de Fahrenheit o 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Indique en cuánto tiempo empieza a hervir el agua y en cuánto tiempo se ha evaporado la mitad del agua, tiempo total. Así que lo sumamos del que llegue a hervir y el que hierva la mitad, ¿ya? El calor latente de vaporización del agua son 2.257 kilojoules por kilo, y el calor específico del agua líquida son 4,2 kilojoules por kilo Kelvin, o 4,2 joule por gramo Kelvin, ¿no es cierto? Así que el tiempo va a ser el Q partido por la potencia del hervidor, y el Q total va a ser el Q de calentamiento más el Q de evaporación. Y esta información la tienen en la segunda hojita de lo que ya les mandé. Así que nos vamos a los grupitos para que ustedes resuelvan, por favor, el tiempo que nos vamos a demorar en hacer. Ya, el grupito 1, Fabián. Sí, profe, que yo no entendí muy bien cómo hacerlo, la verdad no quedé perdido. Ya, bueno. ¿Y Javier también del grupo 1 tampoco? Vámonos al grupo 2, Diego. Evelyn. No, profe, tampoco cachamos cómo hacerlo. Ah, ya, bueno. Vamos a ver cómo hacemos entonces los cálculos aquí, ya que se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener, ¿no es cierto?, el calor total va a ser el calor sensible más el calor latente. El calor sensible, ¿no es cierto?, va a ser llegar de los 60 a los 212, del 60 a 212 grados Fahrenheit. Lo dividimos por 1,8 para tenerlo en Celsius o, ¿no es cierto?, Kelvin. Multiplicamos por los 4,2, que es el calor, el calor específico, ¿no es cierto?, y por la masa que tenemos nosotros acá, y nos da entonces todo el calor sensible para llegar desde 60 a 200. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, la cantidad de calor latente que va a hacer hervir, ¿no es cierto?, los 454 gramos de, de, de agua, a hacerlos servir, o sea, evaporarlos, ¿no es cierto? Y entonces multiplicamos por el calor latente, los 2.257, y nos da que el calor total son 1.357
kilojoule. Entonces, tiempo total, ¿no es cierto?, a los 2.357 dividido por la potencia del hervidor, que esto está en watt, o sea, estamos hablando de aquí en kilowatt, o kilowatt, que vendría siendo todos los kilojoule partido por segundo, así que 2.357 dividido por 1,85 nos da 733 segundos el tiempo total. Y para llegar a hervir va a ser solamente el calor sensible o el calor correspondiente, ¿no es cierto?, a este aumento de temperatura, y ahí nos encontramos con que son, ¿no es cierto?, los 322 dividido por 1,85 y nos da solamente 174 segundos. ¿Ya? Los que tenían dudas, ¿se les aclararon o todavía hay algo no claro? Estamos ok, entonces. Nos estamos viendo el viernes. Ya les cambié entonces el tema del certamen, así que tenemos todo clarito y seguimos para adelante. Que les vaya súper bien durante la semana. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Buen día. Profe, que te vaya bien. Profe. Chao, Chao, cuídense profe. mucho. Chao, chao. La profe.